Seguimos en la noche. La situación humanitaria en Siria va en declive. Comida, abrigo y asistencia médica son las necesidades más apremiantes de la población, que se ha convertido en el blanco de los ataques por parte de las tropas leales a Bashar al-Assad. Human Rights Watch denunció este jueves cómo las fuerzas del régimen sirio bombardean las panaderías, donde decenas de residentes van en busca de alimento para sus familias. Tan solo uno de los ataques en la ciudad de Alepo hace 2 semanas dejó como saldo 60 personas muertas y 70 heridas, entre ellas varios menores de edad. A 18.000 asciende la cifra de muertos en Siria en estos 17 meses de violencia generalizada. Al alarmante número de víctimas mortales se suma la grave crisis humanitaria que recrudece a medida que avanzan las semanas. Catalina Gómez, enviada especial de NTN 24, fue testigo de la precaria situación que afrontan los civiles que tratan de sobrevivir en medio de esta guerra civil. La gente que tiene poder para venir a Turquía pasa la frontera, pero la gente que no puede vive bajo los árboles. Ante el desolador panorama, la comunidad internacional encendió sus alarmas. El programa La Noche dialogó con María Cursini, asesora de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea. La vocera hizo un llamado urgente a los países miembros para que hagan donaciones con el fin de suplir las necesidades más apremiantes de la población. Hay varias necesidades primarias. Por ejemplo, emergencia médica, ayuda de emergencia médica, también asistencia alimentaria, también agua y saneamiento y también abrigo. Corsini también señala que si bien Bashar al-Assad reconoció recientemente la existencia de una crisis humanitaria, aún no existen las garantías de seguridad necesarias para los funcionarios de los organismos internacionales que tratan de prestar ayuda a la población. También para los trabajadores humanitarios, la seguridad es un problema. De hecho, 6 trabajadores humanitarios de la Media Luna Roja Árabe han perecido. La entrega de ayuda se dificulta aún más cuando los lugares de acopio son blanco de ataques por parte de las tropas leales a Bashar al-Assad. Las largas filas de las familias que van en busca de alimento a las panaderías en Siria se convierten en una silenciosa tortura, como lo denunció esta semana la organización Human Rights Watch. Cada día, los residentes de Alepo hacen fila para conseguir pan, con el que alimentar a sus familias, y en vez de eso, lo que obtienen son fragmentos de metralla procedentes de las bombas y artillería gubernamentales que horadan sus cuerpos. Señor Román Ortiz, experto en temas de seguridad internacional, gente haciendo filas en las panaderías ante la escasez de harina que hay para conseguir alimento, y en las mismas filas son bombardeados o son atacados. ¿Hay una responsabilidad internacional del régimen sirio con esto? ¿Se está constituyendo en un crimen de guerra? Bueno, obviamente, es decir, atacar a civiles desarmados, utilizar armamento pesado contra zonas de población civil es claramente un crimen de guerra. Eso es lo que hace que el régimen sirio se haya colocado fuera de la legalidad internacional y lo que legitimaría una intervención internacional. De alguna manera, las imágenes recuerdan de una manera muy semejante a lo que veíamos en Sarajevo a mediados de los años 90, cuando los francotiradores y la artillería serbia golpeaban las zonas donde estaban los musulmanes bosnios. Y me parece que eso es algo que no solamente debilita, o no solamente es un crimen, sino que además debilita la legalidad internacional en todas partes. Es decir, cuando uno deja pasar ese tipo de cosas, alimenta de alguna manera que se repitan en otras partes, ¿verdad? Parte de esta población son rebeldes también que se estarían abasteciendo, profesor Godme, con la ayuda humanitaria. Sí, de hecho, si triunfa la propuesta turca del corredor o la zona de exclusión terrestre, se constituiría automáticamente en una zona de paso para la ayuda militar directa de parte de los países que apoyan a los rebeldes. Pero por otra parte, yo no tengo ninguna duda en reconocer que el régimen de Bashar al-Assad es un régimen criminal. Es un régimen que ya ha transgredido el umbral de la legalidad. Pero al mismo tiempo, como régimen establecido y reconocido por muy pocos países, hay que reconocerlo, Rusia, China, Irán, entre otros, Venezuela, eso también le da visos de legalidad, porque en un marco de guerra civil, eso le lleva aún a seguir decidiendo, como diría en la teoría política, quién vive y quién no vive en un país. Porque como autoridad constituida aún sigue abrogándose ese derecho.
Sí. Pero por supuesto, por otra parte, es un régimen que teóricamente ha venido violando sistemáticamente los derechos humanos. El propio Bashar al-Assad, en la entrevista que acaban de pasar, la última que dio a una televisión privada, dijo que el ejército sí ha cometido errores. Él hizo términos digamos, moderados. Ha cometido errores, pero uno en la práctica sabe que eso es violación a los derechos humanos, ciertamente. Entonces, por otra parte, hay que decir que la ayuda humanitaria sí tiene que llegar, pero tiene que llegar sencillamente a través de una mediación neutral. Y si usted dice que la salida es la mediación internacional, ¿en qué ha fallado esta mediación hasta ahora? En que sencillamente todo tipo de mediación, sea del bando ruso-chino o sea del bando norteamericano y sus socios, ha siempre estado viciada de intentos de buscar un interés estratégico. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, expandir sus intereses en el Medio Oriente, de paso, expulsar la presencia siria, que le impide atacar en un futuro a Irán junto con Israel, que es una verdadera amenaza para la región, a pesar de que muchos nieguen que la amenaza sea Irán en un sentido nuclear. Pero por otra parte, el sagrado principio de la soberanía que defiende Rusia y China y la no intervención, digamos, también están en desuso. Lo que hay en el fondo es que Rusia y China también tienen un grave expediente de derechos humanos y no quieren ser juzgados luego en eso en el seno de las Naciones Unidas. Y por otra parte, porque Rusia y China están también jugando ya a un acercamiento al equilibrio mundial y no van a permitir que Estados Unidos entre en sus zonas de interés directo. Y ya vamos a revisar esa parte de Rusia y China. Profesor Ortiz, si los sirios siguen saliendo masivamente de su país, otros están siendo bombardeados, atropellados en las calles de sus ciudades, pues también hay una mediación internacional que está fallando. ¿Para usted en qué ha fallado? No, lo que pasa es que la mediación internacional no ha tenido músculo. Es decir, no ha habido nada más que enviar a Kofi Annan y a unos observadores que en realidad lo que terminó fue legitimando al régimen sirio. Es decir, hay un punto en el que se cruza, hay procesos en los que se cruza un punto de no retorno. Y en el caso de Siria se cruzó. Y no hay ninguna posibilidad de término medio. Bashar al-Assad sabe perfectamente que de alguna manera, si abandona el poder, en el mejor de los casos va a terminar juzgado por un tribunal penal internacional. Y en el peor de los casos va a terminar, pues como terminó Gaddafi de alguna manera, muerto, ¿verdad? En consecuencia va a combatir hasta el final. Y hay una serie de sectores de la población que han apoyado tradicionalmente al régimen, fundamentalmente la minoría alawita, que es aproximadamente el 10% de la población siria, que está volcado en la misma estrategia, de alguna manera. Es muy interesante señalar que el ejército sirio no tiene el mismo grado de fiabilidad en su conjunto para el régimen. Lo que está haciendo el régimen, y ese es uno de los problemas, una de las razones por las que tiene tantos problemas militares para combatir a la oposición, es utilizar solamente una serie de unidades que son confiables para el régimen, porque otras unidades más con otra composición religiosa o étnica están presentando deserciones muy numerosas, ¿verdad? El pasado 28 de agosto, la ACNUR entregó el más reciente informe sobre los refugiados sirios. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados reveló que Turquía, Jordania, Líbano e Irak son los países que más víctimas de la violencia han recibido desde que empezó la revuelta en marzo de 2011. Según el último informe sobre los refugiados sirios presentado por la ACNUR, el número de personas que han huido del país árabe se ha duplicado en la última semana. En Daraa, por ejemplo, hay personas que buscan llegar a la frontera para escapar a la violencia y han tenido que incluso esquivar balas en su camino. Las personas de Siria están tratando de sencillamente sobrevivir. Turquía. Turquía es el país que más refugiados sirios ha recibido desde que las revueltas dieron inicio el 15 de marzo de 2011. Según ACNUR, ya son 74.112 refugiados en Turquía. Y es que a diferencia de las primeras semanas, en donde no más de 500 sirios cruzaban la frontera diariamente, en las últimas 2 semanas el país turco ha recibido 5.000 personas por día. Jordania. Según el informe, ya son 69.968 refugiados que se encuentran en territorio jordano, de los cuales 19.274 se encuentran en el campamento Zatahari. Líbano. Uno de sus campamentos está situado en un colegio que próximamente reiniciará su jornada escolar, por lo que la ACNUR está buscando un nuevo espacio para reubicar a los refugiados sirios que hasta este momento se encontraban ahí. La ACNUR tiene el registro de 54.142 refugiados, contando 13.910 personas que aún esperan ser registrados. Irak. Es el país que hasta ahora ha recibido la menor cantidad de refugiados desde el pasado 18 de julio.
Irak ha acogido 29.453 iraquíes que se encontraban radicados en Siria. Según el informe, ya son 15.898 refugiados los que han llegado al país. El paso fronterizo de Al-Qaem fue cerrado el pasado 16 de agosto, por lo que no han entrado más ciudadanos sirios. En su informe, el ACNUR denuncia que en las últimas semanas cientos de niños han cruzado las fronteras, pero esta vez sin ninguno de sus padres. Nosotros, las autoridades de Jordania y las autoridades humanitarias, estamos tratando de hacer lo que podamos para ayudar a estos niños. En este momento ellos están sufriendo los embates de la guerra y es poco lo que podemos hacer, pero seguimos ayudándolos. Ya son más de 130.000 sirios que han huido de la violencia del régimen de Bashar al-Assad, pero hasta que no haya cese al fuego, países vecinos, junto al ACNUR, seguirán recibiendo nuevos refugiados. Profesor Rafat Godme, hay personas que se sienten atrapadas dentro de Siria. Algunos están tratando de huir por las fronteras. La frontera incluso con Irán ya fue cerrada por la cantidad de personas que estaban intentando salir. Estos países que están alrededor de Siria tienen el deber internacional de recibirlos y de prestarles atención. Pero ¿en qué momento puede pensar una de estas personas que va a volver a su país si la situación puede prolongarse más de año y medio que lleva ya? Sí, y de hecho si nos atenemos a la experiencia histórica en Siria, como nombraba hace poco, en ese país hubo una guerra civil entre el 79 y el 82, una guerra civil de 2 años y medio, y ocurrió exactamente lo mismo que está pasando ahora en términos de situación humanitaria, de refugiados, etcétera, etcétera. Las cifras oficiales hablan de 230.000 refugiados, como mostraba el informe, aproximadamente registrados por la ACNUR. Pero yo sospecho que en este momento las cifras están entre 700.000 y 800.000 alrededor de los países vecinos a Siria. Y es una situación realmente bastante dramática. Las personas que están siendo refugiadas, por ejemplo, en el desierto jordano, dicen que están pasando muchas penurias. De hecho, vivir en el desierto, en carpas, es casi que igual de dramático que vivir en medio de bombas, aunque bueno, no hay que exagerarlo tanto. Pero la situación en este momento de los refugiados en Jordania, el Líbano, en Irak, excepto en Turquía, es bastante dramática. En la posibilidad de que el régimen reconozca que los países que están prestando refugio a estas personas que están saliendo son países enemigos, ¿usted considera que pudiera ocasionarse ya no solamente una crisis en Siria, sino también con los países árabes? Sin lugar a dudas, la tendencia del conflicto es a extenderse. Ciertamente Estados Unidos y los países europeos están apoyando a la oposición con el suministro de equipos no letales, pero también hay que hablar de la otra intervención, ¿verdad? La otra intervención es la intervención iraní. Irán ha hecho 3 cosas en los últimos meses para apuntalar el régimen sirio. Por un lado, ha enviado asesores de la Guardia Revolucionaria Islámica para apoyar al régimen de Assad. Por otra parte, está enviando equipo militar, particularmente aviones no tripulados y equipo antimotines. Y además de eso, ha realizado unas declaraciones muy fuertes en el sentido de que no dejará que Assad sea derribado. Lo cual quiere decir, para algunos observadores, que está preparando una intervención militar completa en caso de que la situación de Assad se ponga muy difícil. De tal manera que hay una tendencia muy grande al conflicto a extenderse. Sí. Si a eso le añadimos el interés iraní por consolidarse como una potencia hegemónica en la región, tenemos un problema realmente muy grave, ¿verdad? Ese punto lo vamos a tocar al regreso de comerciales. Vamos a ver el papel de la comunidad internacional y sobre todo Irán, donde se está llevando la cumbre de los países no alineados. Vamos a una pausa, ya volvemos.